A continuación, tenemos el panel de reflexión titulado La universidad, una mejor normalidad con arquitecturas abiertas. Invito al doctor Juan Carlos Ramírez Robledo, al hermano Pedro Álvarez Arenas, por favor que suban al escenario. El panel lo acompaña como moderador el maestro Francisco Alejandro Enríquez Torres, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El maestro Francisco Alejandro Enríquez estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad La Salle, la maestría en docencia universitaria. Ha colaborado en La Salle desde 1996 con diferentes funciones como docente, secretario académico y jefe de posgrado. La Junta de Gobierno de nuestra universidad lo nombró director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a partir del 16 de agosto de 2017. Solicito al maestro Enríquez dé lectura a una breve semblanza de los ponentes, el doctor Juan Carlos Ramírez y el hermano Pedro Álvarez. Muchas gracias, maestra Lupita. Buena tarde. Saludo con mucho gusto a nuestros panelistas, al hermano Pedro, al doctor Juan Carlos. Saludo también con mucho gusto a los docentes que se encuentran con nosotros de manera presencial y a los que se encuentran a distancia también gracias a las tecnologías. Aprovechando el espacio de que Aarón nos presentó el cartel, quiero resaltar algunas frases que creo que son muy significativas del mismo. Primero, la palabra encuentro. Después de 2 años volvemos a estar presentes con la gratitud, con la felicidad que nos da volvernos a encontrar, saludar a los compañeros de manera presencial. El tema de la formación docente, este es un espacio específicamente diseñado por la rectoría y las vicerrectorías para el encuentro de los profesores. No perdamos de vista que el profesor es el centro, digamos, de todo el proceso educativo. Reitero también las frases de Amarillo de una mejor normalidad. Creo que tenemos ahí una tarea pendiente a futuro, definir qué vamos a entender por esa mejor normalidad o esa mejor y nueva normalidad. Sabemos que lo que ha pasado con los efectos del COVID, la pandemia, lo que nos ha dejado, puso en evidencia de alguna manera lo que venía ocurriendo en el mundo y en nuestro país, y deberemos reflexionar, o sea, cuál será esa nueva normalidad a la que pretendemos. En este momento, en este sentido, comparto mucho la frase de los hermanos de la utopía, es decir, debemos entender, o creo que deberíamos entender esa mejor normalidad orientados por la utopía, por el deseo de que las cosas puedan ser mejores. Y finalmente, la frase de educación de por vida. No olvidemos que una de las características de la educación es la característica de ser permanente, es decir, desde la infancia hasta la adultez. Y creo que la obra lasallista siempre tiene presente eso. O sea, La Salle tiene colegios que atiende desde el maternal hasta el doctorado a personas, e incluso en la educación continua a personas adultos mayores. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestros invitados. Primero el doctor Juan Carlos. Gracias, doctor Juan Carlos, nuevamente por acompañarlos. El doctor Juan Carlos Ramírez Robledo es licenciado en Pedagogía, maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental, donde desempeñó como coordinador del Centro de Formación Humanista. Cuenta con un curso de especialización en hermenéutica e interpretación de las culturas por la Universidad de Deusto. Es egresado del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde realizó la investigación Dimensiones de la Formación en las experiencias narradas por los docentes de cursos pluriprofesionales en universidades jesuitas de América Latina. Es egresado del máster en Pedagogía Ignaciana por la Universidad de Deusto, Comillas y Loyola. Su actividad docente y proyectos de investigación se desarrollan en torno a la filosofía y hermenéuticas educativas. Me permito presentar al hermano Pedro, nuestro querido hermano Pedro. Nació en la Ciudad de México, estudió en colegios lasallistas desde su educación primaria hasta la universidad.
Ingresó a la Congregación de Hermanos Lasallistas terminando la preparatoria. Su toma de hábito se realizó en 1979 y sus votos perpetuos en el año de 1987. Estudió la normal primaria, normal superior en ciencias sociales, estudió también ciencias religiosas, ha sido maestro de educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Estuvo en la pastoral juvenil y vocacional del distrito y como formador. Fue responsable de la formación integral y bienestar universitario en la Universidad de La Salle Bajío y en la Universidad La Salle Ciudad de México. Estuvo también en una institución hermana muy querida, que es el Internado Infantil Guadalupano. Actualmente es el visitador del distrito lasallista de Antillas, México Sur. Bien, voy a explicar la dinámica. Yo voy realizando algunas preguntas y cada uno de nuestros panelistas tendrá 5 minutos para dar respuesta a las mismas. Espero que nos alcance un poco de tiempo al final para poder plantear algunas conclusiones. Bien, el hermano rector nos hacía mención en su intervención, bueno, de estos desafíos que hemos tenido en el marco de la pandemia. Fundamentalmente me parece que tal vez el desafío más importante ha sido este tema relacionado con la pérdida del humanismo. Es decir, olvidar al hermano, olvidar al prójimo, creo que ha sido el tema grave de lo que se ha develado con la pandemia. Junto con ello, las desigualdades. Días pasados nos daban a conocer la estadística 21-22 de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente el sistema educativo en ese documento nos refiere que son 35,5 millones de estudiantes. El año pasado eran más de 36, es decir, ahí hubo una pérdida de más de 1 millón de estudiantes en todo el sistema educativo. De este millón de estudiantes, la mayoría se agrupa en la educación media, es decir, son los jóvenes que terminan la secundaria los que han abandonado el sistema educativo. Vemos otros indicadores importantes también que se han visto impactados: la eficiencia terminal, el abandono, la pérdida de ciertas habilidades, tanto cognitivas como otras también de carácter socioemocional. Entonces, además de hemos visto, digamos, con preocupación que no se ha dado un empleo educativo, digámoslo así, a los medios de comunicación, a las tecnologías de información. En este marco pareciera ser entonces que el reto es importante, o sea, es importante la tarea que tienen las instituciones. Me voy a permitir hablar de las instituciones de educación superior, pero también de las escuelas. No olvidemos que el hermano Pedro, bueno, es nuestro representante, digámoslo así, de todos los colegios lasallistas, incluidas las universidades. En ese sentido, doctor Juan Carlos, mi primera pregunta sería, bueno, ante este reto que tenemos enfrente, ¿cómo caminamos hacia una mejor normalidad? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y también muy agradecido por su solidaridad. Estamos realmente muy conmovidos, tristes por la muerte de los misioneros jesuitas, el padre Javier y el padre Joaquín, y agradezco la solidaridad de ustedes en estos momentos difíciles para nuestra institución. Esta pregunta sobre cómo caminamos hacia una nueva o mejor normalidad frente a las dificultades que nos enfrentamos y los cambios vertiginosos que tuvimos en poco tiempo para transitar en la pandemia, para impartir los cursos en otras maneras, me hace pensar en cómo la idea de la innovación, que muchas veces se asocia con las cuestiones de la infraestructura tecnológica, en realidad es un reto mucho más amplio que solamente cómo impartir nuestras clases en unas nuevas modalidades a través de otros medios, sino que realmente genera una dificultad en muchos órdenes más. Me hace también recordar al ver esta pregunta y de alguna forma el maestro rector me hizo confirmar esto que les quiero comentar, que cuando hay momentos de crisis o momentos que estamos interpelados a la innovación, parecería que las soluciones como inventar algo nuevo, totalmente distinto, porque las circunstancias críticas nos hacen pensar que no hay salida.
la versión de los padres jesuitas a lo que ustedes les llaman capítulos generales, ellos les llaman congregaciones generales. Y en 1975 hubo la congregación número 32, que cimbró a la Compañía de Jesús porque estableció una nueva misión para los jesuitas. La englobaron en la frase el servicio a la fe y la promoción de la justicia. Pero lo que generó al interior de la compañía fue la sensación de una dificultad, un reto para asimilar esa nueva misión, y había áreas o jesuitas no muy contentos con esta perspectiva. Digamos que el proceso generó mucha dificultad. Y también en esos años, unos años pocos posteriores, el superior general tuvo una parálisis que lo mantuvo en cama durante 3 años hasta que renunció. El nuevo superior general, el padre Combelbach, que era de una hechura como más del ámbito universitario, era profesor de filología en la Universidad del Líbano, frente a una dificultad de una crisis al interior de la Compañía de Jesús y un reto de cómo enfocar la tarea o la misión que se le había encomendado, propuso a un camino, que es el que yo quiero ahora retomar y proponerles a ustedes, que es inspirado en el Concilio Vaticano II, que es ir a las fuentes. Cuando el Concilio Vaticano II les señaló a las congregaciones religiosas que había que generar un proceso de renovación, paradójicamente lo que les propuso era: vayan a la fuente, a sus fundadores, a las ideas básicas, a lo que generaba la razón de ser de la congregación, y ahí encuentren los caminos para la renovación. Entonces, mi respuesta a cómo caminamos hacia una nueva o una mejor normalidad sería lo que yo le llamaría una fidelidad creativa. Es decir, tenemos que no olvidar lo que somos, las intenciones educativas, los elementos nodales de nuestro ser como instituciones, y desde ahí buscar las maneras de ser creativos, adaptarnos, porque sí, estamos en un momento de crisis, en un momento que nos invita a la innovación, pero esa innovación no es haciendo borrón y cuenta nueva, sino es encontrar maneras de cómo somos fieles a lo que somos, pero en nuevas circunstancias. Entonces, mi respuesta sería ser fieles, pero creativos. Y el parámetro para saber hasta dónde llegar en nuestra creatividad, porque nos podemos poner muy ingeniosos, sea la fidelidad, sea el que no trastoque ni cambie nuestras intenciones, nuestros propósitos, la razón de ser de nuestra fundación. Muchas gracias, doctor. Hermano Pedro, volver a los orígenes, nos dice el doctor Juan Carlos. Muy amable, Alejandro. Pues primero agradecer la presentación, agradecerles a todos ustedes la invitación, lo que juntos oramos con el hermano Roberto, el mensaje del hermano Paco. Juan Carlos, unirnos también en esta solidaridad que compartes, y a todos ustedes presentes aquí a distancia, pues el saludo de podernos encontrar de nuevo en la comunidad. Dando continuidad a esto que Juan Carlos nos comenta, yo creo que una parte importante es si nos interesa volver a la normalidad. Si es que por normalidad entendemos injusticia, empobrecimiento, violencia, porque pareciera que eso era lo normal. Entonces, como que nos preguntamos qué es lo normal, qué es lo común, qué es lo deseable, cuál sería la utopía, como nos recordabas, Alejandro, para, a final de cuentas, no volver a lo mismo o ser más de lo mismo, sino haber aprendido a través de esta contingencia algo mejor. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este tiempo que a través de la educación, y particularmente la educación universitaria, podemos aportar? Ciertamente, ante los futuros que se espera a nivel social de una universidad, en el caso nuestro como iglesia, de una institución de inspiración cristiana, estamos en deuda. Nos preocupa no tanto el futuro que vamos a vivir, cuanto las personas que formamos para ese futuro. El futuro, ustedes han visto que en unos meses puede cambiar mucho. Las personas, sin embargo, los que hemos tenido la oportunidad de sobrevivir con este aprendizaje, tenemos algo nuevo que aportar para este punto. Nos dice la ONU, lo recordaba el hermano Paco al inicio, de pistas para el 2050 en el desarrollo sustentable. A nivel de economía, de ecología, de bienestar, de relación justa y fraterna,
¿Qué podemos aportar como universidad? Y en este caso, así como la experiencia jesuita, nos la recordabas Juan Carlos, la experiencia de La Salle nos dice: oren, piensen, dialoguen, disciernan y actúen. Es un poco su metodología, por llamarlo así, ante esa nueva realidad. Ponerlo en presencia de Dios, sentirnos interpelados por Dios en esa realidad, dialogarlo entre nosotros, la sinodalidad, discernir para juntos actuar. Dicho en otras palabras, abrir los ojos, dejarnos impresionar, tomar conciencia, compartir entre nosotros y actuar. El lema de nuestro encuentro, que fue también el del capítulo general, nos dice: caminemos. Y caminemos con pasión, en diálogo y esperanza. Que yo creo que es un reto importante ante esta normalidad que queremos crear. Es interesante que estamos regresando a más o menos una actividad normal y empezamos con una guerra ucraniana-rusa. Y uno dice, bueno, ¿no que habíamos cambiado? Y estamos saliendo de una normalidad y diríamos menos violencia y menos feminicidios, y están aumentando. Y más oportunidad de educación a los pobres, y ahora resulta que sale peor. Entonces, ante esta realidad, ¿qué respuesta pudiéramos dar en un discernimiento comunitario? Dar pasos con las miras en el horizonte, encontrando caminos. Si me permiten la imagen de una carrera del maratón, van a correr 2000 y resulta que dan el banderazo de salida y los primeros empiezan a correr lo más rápido que pueden. Y sin embargo, a lo mejor 20 metros atrás apenas empiezan a correr un poco. Y 50 metros atrás todavía no se mueven. Y a lo mejor 100 metros atrás, para que estén todos los corredores, todavía ni se enteran que ya empezaron a correr los de adelante. Y esto nos puede pasar también en los ritmos de conciencia, de compromiso que tenemos en nuestra comunidad. Unos van muy rápido, otros van más lento y sin embargo necesitamos encontrar un ritmo para avanzar juntos, reduciendo diferencias y distancias donde podamos beneficiar a quien más nos necesita. Entonces, ¿cuál es una pista que me gustaría compartir con ustedes en este regreso, o más bien en la creación de una normalidad diferente? Tomar juntos un paso que nos dé un ritmo común, donde el más lento no se canse y el más rápido sea tan humilde como para saber que no es único y que va con otros. Coincido totalmente, Juan Carlos, con lo que tú nos compartes, que algo permanece, algo continúa y se mantiene, algo cambia, innovamos, modificamos, y en esto necesitamos una pedagogía de la transición. Lo has dicho con las palabras de la fidelidad creativa, que son las palabras de nuestras congregaciones, aportándolas al medio educativo. Hablar de fidelidad creativa o de tradicionalmente innovadores. Es decir, no podemos renunciar a un pasado como si todo empezara con nosotros. Tampoco se trata de crear y descubrir el hilo negro, pero aprendiendo de la experiencia poder aportar lo propio en este momento. Aprender de nuestra experiencia dando respuestas nuevas a problemas viejos, con retos propios en un mundo diferente. Concluyendo esta aportación con lo que nos enseña el 46 capítulo general. Vivir en esta normalidad la pedagogía de la fraternidad y la esperanza. Responder desde la cultura del encuentro y el cuidado y no dejar de darnos un acompañamiento fraterno en todas las áreas que en tu presentación también, Alejandro, nos has presentado. Muchas gracias, hermano Pedro. Creo que de alguna manera se van ya perfilando algunas pistas de cómo transitar a esta nueva normalidad o a esta normalidad diferente que queremos. ¿Cuáles serían, doctor Juan Carlos, las implicaciones que eso tiene, o sea, las implicaciones que tiene ese tránsito de aquí a esta universidad que queremos al futuro? Sí, muchas gracias. Tengo un poco complicación con la idea de la normalidad y me gusta incluso el planteamiento de este encuentro, hablar de una mejor normalidad, porque eso de la nueva normalidad es difícil entenderlo. A mí la idea de normalidad siempre me hace pensar en norma y a veces, como bien señalaba el hermano, no siempre lo que es normal o frecuente o habitual es bueno. Es decir, estamos tan acostumbrados a ciertas cosas y no por eso las hacen buenas. Entonces, bueno, entendiendo la pregunta de las implicaciones para una mejor normalidad, es pensando en este futuro esperanzador o en una universidad que vaya más hacia el mañana y en unas condiciones mejores. Me voy a permitir hacer un juego de palabras. También eso tiene la ventaja de que es más fácil aprenderse ciertas ideas si hace uno de estos juegos.
Y en vez de hablar de mejor normalidad, voy a hablar de cómo vivimos nuestro presente, o sea, este presente. Y esta es una propuesta que pienso que es de intenciones formativas para nuestro estudiantado, pero también aplicables a nosotros. Y entonces va mi juego de palabras. Creo que lo que tenemos que hacer primero es examinar el presente, es decir, tener un examen crítico. Estamos en un momento en donde lo que más tienen los estudiantes es información, están bombardeados de ella, entonces hemos perdido la capacidad de profundizar y de incluso generar juicio crítico sobre lo que está a nuestro alrededor. O sea, parece que estamos más comunicados y que tenemos más información, pero no siempre estamos haciendo un examen crítico de nuestro presente. Eso creo que es una primera tarea. Lo segundo es estar presente, es decir, participar, estar en esta realidad con otros y construir con otros, en esta idea de el caminar juntos. Entonces, no es solamente ser espectadores de este presente o críticos como si no nos atañe, sino participar en este presente. Sigo con mi juego de palabras. Hacerse presente. Aquí no es como si me hago encontradizo en una fiesta, sino que ya ven que a veces utilizamos la palabra presente para decir regalo. Entonces, hacerme yo regalo para otros, hacerme yo presente. Es decir, cuando yo soy buena noticia para otros, cuando lo que realizo sirve a la comunidad. Entonces, no es solamente examinar el presente, estar en él, sino que lo que haga contribuya y sea un bien para otros, ser buena noticia para los demás. Y el último de mis juegos de palabras, con la idea del presente más que la idea de normalidad, es buscar dónde esté presente, que tiene que ver sobre todo porque somos instituciones de inspiración cristiana, en un mundo en donde los estudiantes no tienen necesidad de la espiritualidad, pero están como en un asunto de confrontación o de sentirse raros o no cómodos con la iglesia. Tenemos también que ayudarles a encontrar caminos para encontrar la presencia de Dios en su vida. Es decir, que también la tarea de esta mejor normalidad tendría que ser discernir la presencia de Dios. ¿Dónde está presente Dios? Y principalmente que lo encuentren en los vulnerados, en los excluidos, en cómo en ese otro necesitado, en esa otra necesitada, yo puedo ser un bien para ellos. Entonces, permítanme en mis juegos de palabras, examinar el presente, estar presentes, hacerme presente y buscar dónde esté presente. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos. Nos deja usted 4 pistas también importantes o 4 referencias sobre las implicaciones que tendrá para la universidad del futuro, ¿no? Me gustaría reiterarlas, la idea de examinar el presente, vinculado mucho con esto que nos habla el exceso de información a veces a los que están sometidos los jóvenes y los no tan jóvenes, y también la importancia de ir trabajando ahí una formación ética que tenga que ver con el manejo de las noticias, de la verdad, etcétera. La idea de estar presente, o sea, estar cercanos de ellos, el acompañamiento siempre también es un referente importante de la formación lasallista. Hacerse presentes, lo decía usted, nosotros mismos ser regalos para los jóvenes y también regalo para nuestros compañeros docentes. Y segundo, el tema de la espiritualidad. Los documentos que nos refiere, nos hacía mención el hermano rector, del Papa refiere eso, tal vez de las pérdidas más importantes que tiene la educación el día de hoy se ha perdido el sentido de trascendencia, ¿no? Y lo encontramos en el otro. Entonces, muchas gracias por sus pistas. Hermano Pedro. Gracias, Alejandro. Sí, creo que en estas implicaciones es importante, así como nos comentabas, Juan Carlos, volver a las fuentes. El otro signo que se nos invitaba, que es responder a los signos de los tiempos. Yo creo que en esos 2 ejes, volver a las fuentes, con todo lo que implica de trascendencia, de raíces, de historia,
y a la vez los signos de los tiempos, la realidad en la cual hoy nos encontramos una respuesta para la universidad del mañana. Ciertamente creo que nuestro aporte es una cultura de valores, de encuentro y cuidado, de inclusión y solidaridad fraterna, poniendo el conocimiento al alcance de los más posibles. En ese sentido, esta manera de expresarlo, de estar y hacernos y buscar el mejor lugar para estar presentes, pudiéramos también, en palabras del fundador, comentarlo así: estar en el mundo sin ser del mundo para transformar el mundo. Y este sin ser del mundo no es evasión, sino que es precisamente trascender. Aportar quizá esos valores contraculturales, o más bien de plenitud cultural, que nos permitan responder a esta normalidad, aquí y ahora, con miras de eternidad. Y en esta pregunta, preparándola, me quisiera hacer referencia a la última reunión que tuvimos los diferentes rectores del sistema educativo lasallista, las 16 universidades lasallistas de México. En una plática formativa también comentábamos lo siguiente, que les comparto. ¿Cuáles son las opciones de la universidad ante la realidad hoy? Responder, entre otras, a estas 4 cuestiones. ¿Cómo resolver y cómo actuar ante la pérdida del monopolio del conocimiento, donde la universidad no es la única que enseña, y donde busquemos mejores alternativas de difusión del conocimiento en una sobrecomunicación que desinforma? Lo hemos comentado, no insisto más. Una segunda, ante la pérdida de espacios y el poder sobre la formación profesional, ¿cómo dar respuesta hoy a las necesidades de un profesionista con valor ante un reto de la realidad que vivimos? Tercero, ¿qué valor tiene, qué legitimidad encuentran las pedagogías convencionales y enciclopédicas? Y este era un reto para buscar nuevos caminos, nuevas metodologías ante ello. El aprendizaje situado, la presentación de proyectos, lo que tú mismo nos recordabas también unos días atrás, Alejandro, esta cuestión de los diseños que vamos haciendo para unas respuestas de transcultura, de multiprofesional y además de trascendencia. Y finalmente, el fuerte cuestionamiento que están teniendo las universidades ante su función social. Si hoy hablamos de una responsabilidad social de nuestros educandos y de nosotros como docentes, con mayor razón. Y en otro campo, hablar de las situaciones tecnológicas, económicas, estructurales, comunicativas y simbólicas. Perdón que sea nada más como telegrama la respuesta, pero nos da pistas para nuestras mesas de diálogo posterior. Que consideremos las tensiones de manera positiva, entre los medios y los fines, la unidad y la diversidad, lo que es a corto, mediano y largo plazo, qué respuesta damos como universidad para educar hoy y desde hoy para lo que ya es el mañana. Y finalmente, un liderazgo sistémico, transformador, donde la colaboración, la confianza, el compromiso, la civilidad y el respeto, el aprendizaje colectivo, el diálogo y la apertura, el discernimiento ético, la capacidad de negociación y manejo de conflictos, el diseño de procesos y organización y la cultura de cambio se hagan presentes. Entender, en nuestro caso, por integral también todo lo interdisciplinario y transversal, que hoy juega un papel clave en la formación que queremos dar. Que cuando hablemos de cultura, deporte, arte, espiritualidad, y hablemos también de docencia, academia, etcétera, todo esto lo hagamos formando personalidades ricas, con disciplinas integrales y logrando equilibrio vital. Que nuestros estudiantes y nosotros mismos logremos sentido de vida, plenitud y trascendencia. Si hubiera que resumir la respuesta, lo diré en esto: una universidad que nos permita encontrar sentido y dirección de vida, de plenitud y trascendencia. Formación ética, trabajo colegiado, valores éticos e íntegros con miras de eternidad. Gracias, hermano Pedro. Pensaba en este momento, hoy por la mañana, en un panel parecido a este que tuvimos, una de las panelistas nos hablaba de eso, ¿no? La importancia de la universidad de ayudarnos a plantear dudas. Creo que lo que el hermano Pedro nos plantea es eso, justamente. La universidad deberá darse a la tarea de hacerse preguntas, o sea, ¿cuál es la implicación que tiene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro que queremos? ¿Qué implicación tiene la universidad como una institución en su vínculo con otras instituciones? También entre lo que se ha mencionado hoy se habla de eso, ser una institución, una universidad en salida, es decir, ir al encuentro de los otros. Y paso a la tercera pregunta.
con todos estos planteamientos, doctor Juan Carlos, ahora, ¿cómo reconstruir la identidad de la universidad? Sí, muchas gracias. Creo o propondría sobre todo enfatizar nuestro carácter formativo. Es decir, nuestras instituciones educativas no solamente forman profesionales, sino que forman integralmente para que este ejercicio de la profesión vaya acompañado con una transformación de la persona. En la experiencia que yo he vivido con la interacción con los estudiantes en la pandemia trajo como los asuntos de la vida y de la cotidianidad al salón, sobre todo en esos meses que estábamos trabajando principalmente en línea. Y entonces los asuntos cotidianos y los asuntos de las preocupaciones, las inquietudes, la afectividad de los estudiantes estaban más presentes. Y entonces a mí lo que me hace pensar, quizás como esta experiencia de la pandemia, que sí tendremos que recuperar, cómo la vida, la experiencia, la afectividad de los estudiantes está más presente en nuestros procesos educativos. Y entonces cuando hablo de fortalecer o regresar a nuestro carácter formativo, tiene que ver en dónde entra la experiencia de los estudiantes con respecto a los cursos que se están impartiendo. Yo sé que los profesores y profesoras que son como de áreas de humanidades no les cuesta trabajo tanto pensarlo, y sé que los colegas, el que dé cálculo o una materia de ingeniería dirá, híjoles, pues es que mi materia es tan específica, pues que no puede tratar con los asuntos cotidianos. Entonces yo he encontrado una fórmula, no es milagrosa, pero un camino para que cualquier curso, así sea cálculo, la experiencia de los estudiantes puede estar presente y genere esta posibilidad de reconstruir la identidad de las instituciones que somos. Y es una idea que tiene que ver, le llamo yo, el trayecto-proyecto. A nosotros lo que nos consta, aquí, perdón, mi ejemplo si es de ámbito universitario, no trato de colegios en general, a nosotros lo que nos consta es que un estudiante, imagínense una chica, un chico que es estudiando arquitectura, lo que sabemos es que está estudiando esta materia de arquitectura, la que yo estoy impartiendo, tiene un cierto lugar en su trayectoria de vida. Por algo escogió estudiar arquitectura. Entonces, por lo tanto, esta materia se puede conectar con su experiencia previa, con lo que le llamo trayecto. Pero también esta materia, lo que se está enseñando en ella, tiene un lugar en su proyecto, porque ser arquitecta está en su imaginario del ejercicio de su profesión en el futuro. Entonces, cuando yo hago preguntas formativas es cómo esto que estamos viendo el día de hoy en la clase se conecta con tu experiencia, le pregunto al estudiante, o cómo colocas esto que estamos viendo en tus imaginarios en el futuro, qué vas a hacer con esto, a dónde te va a llevar esto que estás aprendiendo. Entonces estoy como colocando preguntas existenciales, preguntas que tienen como un carácter formativo, y yo sigo dando mi clase de cálculo, mi clase de geometría, etcétera. Entonces es solo una pista, porque la pregunta es muy compleja. Reconstruir la identidad general tendría que tener muchos más elementos, pero coloco uno que a mí me interesa mucho y para mí es muy importante. ¿Cómo no quitar el carácter formativo a cualquiera de nuestros cursos, apelando a que esta materia tiene un lugar o se puede colocar en un lugar en el trayecto o en el proyecto del estudiante? Apelar a ese sentido existencial nos puede ayudar a reconstruir y aprender que en la pandemia la vida se metía en el salón de clase, los ruidos de la calle estábamos cuando conversábamos, y la vida no se detenía, sino que estaba presente dialogando también con la clase de cálculo. Gracias, doctor. Uno de los investigadores de la Universidad de La Salle, el doctor Felipe Gaitán, recién empezaba la pandemia, hablaba en algunas de las entrevistas que le hacían los medios de cómo el propio hogar se reconfiguró. Es decir, la casa pasó de ser lo que tradicionalmente era a ser ahora el espacio de recreación, el espacio de trabajo, el espacio de entretenimiento, el espacio de educación de las familias. Y hoy por la mañana, en una de las experiencias que nos compartía un profesor de educación física, nos decía eso,
en las videoclases que tenían, la mamá de la alumna se metía, ¿no? Se asomaba, veía que estaba haciendo el hijo o le acercaba algún utensilio de cocina, si fuera el caso. Bueno, y resalto también y recupero esta idea que usted nos plantea, encontrar el sentido formativo desde la experiencia del estudiante en cualquiera de nuestras asignaturas. Que sí siempre queda la tentación de que eso es más fácil en las asignaturas de ciencias sociales, de humanidades, de artes, pero creo que es viable en todas, ¿no? Hermano Pedro, si nos ayuda con su respuesta. Gracias, Alejandro. Yo creo que en esta búsqueda que estamos diciendo de identidad está la parte de la persona, de la comunidad, de la institución, de la sociedad, donde no nos entendemos solos, sino pues en toda la fraternidad que queremos buscar. ¿Cómo ir pasando del yo en el encuentro con el tú a una conciencia del nosotros? O dicho también en esta visión relacional, cómo ubicar en nuestros proyectos y en nuestras vivencias universitarias yo con los otros en el mundo hacia Dios, por ponerlo también en una frase. Mi identidad personal, que no se entiende sin los otros, en un mundo concreto hacia Dios como final, como sentido y como razón de nuestra existencia. Yo creo que en este momento la identidad de nuestro diseño universitario, hablando de los documentos que tenemos, no puede dejar de tocar el Fratelli Tutti del Papa Francisco, no podemos dejar de tocar tampoco el Pacto Educativo Global, dentro de esta fractura que hemos hablado y que queremos reconstruir, y por otro lado, en el caso nuestro como lasallistas, la teología de la educación. Yo creo que estos tres ejes, ver desde Dios la realidad, los signos de los tiempos, nuestras fuentes, pero verlo también desde una visión fraterna y hacerlo como un pacto de alianza y solidaridad, nos pudiera dar una pista. Yo creo que tenemos que seguir pensando, como lo hemos hecho, no es iniciar de esto, sino continuarlo, esta búsqueda de nuestro modelo educativo lasallista, que como universidad tenemos. ¿Qué enseñar? Esta revisión de contenidos, cómo hacerlo y con qué, donde todos los recursos que hemos potenciado en este tiempo son un gran valor didáctico. ¿Quién y a quiénes educar? A final de cuentas, la persona del educador y la persona de los educandos son el eje de toda esta identidad y de la respuesta que pudiéramos dar. Y por el otro lado, encontrar también el por qué y el para qué hacerlo. Entonces, si estas cuestiones, qué, cómo y con qué, quién y a quiénes, por qué y para qué, nos dan una pista, quizá como lasallistas en este caso, pudiéramos encontrar la manera de educar evangelizando y evangelizar educando. Fue parte de lo que también Lupita nos recordaba del mensaje del Papa a los capitulares y a todos los lasallistas. Los valores del Evangelio en una comunidad educada, educadora y capaz de ser educativa. Perdón que sea también parecido al juego de palabras, pero en el fondo es eso, nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo lo hacemos para vivir primero y anticipar con nuestro testimonio aquello que proponemos a aquellos que nos han confiado la sociedad y la Iglesia, sus familias, para podernos educar en este ideal? Y hablar de identidad es hablar de pertenencia y hablar de solidaridad. Esos van juntos. ¿Qué tanta identidad logramos? En la medida en que logramos sentirnos parte de una comunidad. Si las hay, somos familia que educa, familia que trasciende, familia que se encuentra, etcétera, cómo esa identidad y pertenencia se vuelve solidaridad. O sea, no solamente al interior de la comunidad, sino desde lo interior y lo profundo hacia los demás. Y de nuevo, permítame insistir nada más en un listado, lo que los rectores, lo quiero hacer porque es la manera común de cómo vamos desde las cabezas, uniéndonos en estas líneas que a través después de la academia, los consejos, etcétera, van permeando. Necesitamos una universidad donde la formación integral, profesional, personal, comunitaria y trascendente sea clara, donde se asuman responsabilidades y se construyan saberes, logrando transformación social, donde se viva profundidad ética, donde el currículum para la transformación social logre perfiles de egreso con esta mira, donde vivamos pedagogías activas y motivadoras, flexibilidad, interdisciplinariedad y deliberación, donde seamos competentes para la sostenibilidad, donde podamos hablar de evaluación formativa y emancipativa, donde el liderazgo para el cambio y la transición logre vivir la continuidad, la novedad y la gradualidad en un proceso educativo, donde hablemos de profesionales capaces, pero evangélicamente significativos. Y quisiera detenerme en esto. Profesionales con valor siempre, pero además evangélicamente significativos.
que los espacios donde lleguemos y lleguen nuestros estudiantes, el Evangelio, esta buena noticia, este presente que hemos compartido, esté. Y donde lo racional, lo emocional, la cultura y la civilización vivan en fraternidad. Constructores de justicia y paz, de reconciliación y factores de unidad, y donde a nuestros modelos educativos corresponda el modelo de gestión. Que no vaya a ser que nuestra visión, misión y valores estén muy claros y a la hora de aterrizarlo y concretarlo en el día a día de la docencia, de la academia o de la formación integral, pues resulta que quedemos desfasados de esa realidad. Gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Nos da el hermano Pedro en estas frases del encuentro entre rectores. Paso a la siguiente pregunta, que también está en el texto que tenemos ahí, básicamente, ¿no? Hablar de esta arquitectura abierta. Entre las frases que hablaba el hermano Pedro, o de estas características de las que habla el hermano Pedro, refiere, por ejemplo, el tema de la flexibilidad. Lo hemos vivido desde el semestre pasado, este semestre que está concluyendo, el tema de que seguimos teniendo estudiantes en modo presencial, otros que están estudiando en casa, con distintas calidades de internet, aulas en la propia universidad ya acondicionadas para ello, los propios servicios de la biblioteca se han ajustado a las nuevas condiciones. La pregunta en concreta, doctor, sería ¿cómo incorporar la idea de esta arquitectura abierta a la estrategia, como decía el hermano Pedro, de un modelo educativo? Sí, muchas gracias. Me parece muy sugerente, me gustó mucho esta idea de llamarla arquitectura abierta. Y bueno, primero, si les preguntamos a los estudiantes, hay una parte importante del estudiantado que se siente cómodo con el trabajo de las materias en línea o a distancia. Algunos extrañan regresar a la presencialidad, pero lo que parece claro es que esta realidad de flexibilizar o de encontrar modos híbridos, mezclados y mixtos, parece ser que va a ser parte de nuestra realidad en los próximos años y que algunos incluso piensan que quedó ya como una pauta que tendremos que considerar siempre. Yo me quiero ir más que al asunto de la modalidad o de la manera de impartir los cursos, sino a la necesaria modificación de una forma de enfocar nuestros cursos para que realmente tengan esta arquitectura abierta, independientemente de si la modalidad es más o menos híbrida o mezclada. En la Ibero de Ciudad de México inventé yo este nombre y gustó, y entonces, bueno, a ver si a ustedes también les agrada. Yo llamo que tenemos que hacer nuestras aulas permeables. Es decir, que nuestros salones de clase, o entiéndanme bien los cursos, no me refiero a la infraestructura física, permitan que entre la realidad a nuestro salón. O sea, que nuestro salón sea permeable a la realidad, pero también que permita lo que hacemos en el aula, que los estudiantes salgan a la realidad. Es decir, si nuestra aula es permeable, permite este asunto de entrar y salir. Es decir, nosotros tenemos que buscar maneras como lo que está ocurriendo en nuestra realidad, que en algunos casos es dolorosa y difícil, sea analizada, discutida, pensada con los mismos instrumentos del currículum, con el mismo sentido de los cursos. Por ejemplo, yo soy profesor de materias de pedagogía, doy un curso de organización escolar. Entonces, desde luego que mi bibliografía y los temas que doy, hay un montón de teorías pedagógicas o de manuales sobre la organización de las escuelas. Bueno, pero si yo incluyo en la bibliografía y pongo como un tema de discusión en el curso, ¿cuál es la realidad de las escuelas primarias en México? Estoy haciendo que la realidad entre. No dejo de dar mi materia de organización escolar. No es un asunto que llega como extraterrestre al curso, sino que le abro la puerta para que en la misma formación de los estudiantes, su misma formación pedagógica que están teniendo mis alumnos, mis alumnas, discutan y analicen la realidad, por ejemplo, de las escuelas primarias en México. Entonces, eso significa que busquemos maneras de que esa realidad entre. Los mismos alumnos, las alumnas los traen al salón de clase. Es decir, son los primeros con los cuales podemos discutir lo que está pasando. Pero lo que tenemos que dotar es como de elementos académicos de discusión profunda para tener herramientas para analizar esa realidad y no solo comentarla, como si fuera una charla de café. Y
Y segundo, en este salir a la realidad, yo considero que una tarea que hacemos, queramos o no como profesores, es que somos modelo del tipo de relaciones que los estudiantes van a establecer o establecen con el gremio de la profesión. Es decir, el profesor que da contabilidad muestra qué es la contabilidad, cómo se relaciona con los contadores y las contadoras. Es decir, nosotros modelamos el modo de esas relaciones, o el profesor que da ingeniería, arquitectura, etcétera. Es decir, nosotros somos como los primeros representantes del gremio de la profesión y enseñamos incluso con nuestras actitudes o modelamos con nuestras formas de referirnos a los contenidos, a la realidad, a lo que vemos, desde el vocabulario. Es decir, ustedes se fijarán que los alumnos cuando empiezan a tercero y cuarto semestre en las carreras empiezan a hablar con la jerga de la profesión, entonces decimos, bueno, ya va adquiriendo el vocabulario. No sé, me imagino que también ocurre aquí, pero por ejemplo en la Ibero Ciudad de México es clarísimo identificar los estudiantes que estudian Derecho, porque se visten mucho más elegantes que el resto, porque adquieren incluso estos modos de identidad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nosotros como profesores, profesoras, también podemos ayudar, no solamente estableciendo prácticas, ejercicios y acciones que vayan a poner en práctica eso que se aprende en el aula en el ámbito de la realidad social, sino que también nosotros le abrimos la puerta a cómo es la relación. Termino diciendo que esta relación o ser representantes del gremio de la profesión tiene como sello que el estudiante vaya comprendiendo que cualquier ejercicio de una profesión es un bien social. Es decir, el destinatario último de ser médico o médica es que eso beneficia a la sociedad. Desde luego que el estudiante es una manera de construir su proyecto de vida y poder mantenerse del ejercicio de su profesión. Pero el destinatario último de ser médico, de ser médica, arquitecto, arquitecta, es la sociedad y por lo tanto nuestra aula tiene que también ayudar a abrir a esa realidad de qué es el beneficio que va a ser tu acción formándote en una profesión. Gracias, doctor. Interesante esta idea del aula permeable, que nos habla de este concepto de la educación de salida y la educación de entrada, ¿no? El Papa Francisco nos refiere este tema de la cultura del descarte, ¿no? No vemos a los pobres, no vemos a los migrantes, no vemos a los pobres, y bueno, esta idea de abrir el aula de alguna manera y hacer que los problemas y las realidades lleguen. Hermano Pedro, si nos comparte su respuesta. Sí. Nuestra universidad, como todas las universidades, reflejan la complejidad y la situación crítica o también esperanzadora de una sociedad. Hoy, el papel de nuestra universidad es dar una visión esperanzadora y alternativa. Es parte de nuestro motivo de este encuentro 22. ¿Cómo construimos visiones de futuro en estas transiciones? Los contenidos, las relaciones, las metodologías y el compromiso ético-social son parte de esta arquitectura abierta. Las maneras pueden variar, pero creo que hay constantes dentro de esa flexibilidad que no debemos perder. ¿Qué contenidos son fundamentales? ¿Qué tipo y qué estilo de relaciones vivimos? ¿Con qué metodologías nos apoyamos para llegar a este compromiso ético-social que hemos comentado ahora? Una formación que no solamente sea información. Es decir, jugando también un poco con las palabras, se trata de informar para formar, conformándonos y llegar a transformar. O sea, este camino que nos propone el capítulo general llega a esta línea. Cómo la transformación social desde la academia y desde la formación integral es posible. Esta interdisciplinariedad que nos permita, como veremos en la conclusión al final, educar para la vida. Y en esto quisiera resaltar lo que hemos hablado como lasallistas de la cultura vocacional. Esta arquitectura abierta necesita considerar mucho el eje afectivo, relacional, social y propiamente laboral. Insisto, formamos al profesionista, pero también, y en esta dimensión de formar para el otro, formamos al que será el padre, la madre, el religioso, la religiosa, el sacerdote, el soltero, por decirlo así, en estados de vida del futuro. Que tanto la universidad forma, no solamente para buenos profesionistas que al rato no van a poder mantener una fidelidad matrimonial o no pueden vivir la dimensión de paternidad o maternidad. Y ese es un detalle muy importante para no desvincular dentro del estudio y de la formación a la persona en su integridad. ¿Cómo formamos, lo decía el hermano Francisco, a una persona honesta, capaz de amar,
que sea la característica de un egresado de la comunidad. Aprender aprendemos todos, importa que aprendamos bien, pero aprender con criterios, valores, formación y estado de vida, creo que es un reto de esta arquitectura abierta, independientemente de las búsquedas que tengamos que hacer. Itinerarios de aprendizaje donde aprendamos a compartir para convivir. ¿Qué es lo que sé, lo que siento, lo que puedo, lo que tengo, lo que sueño, lo que creo? Y aquí vincular, Juan Carlos, con lo que comentabas de formarme para el otro. O sea, un médico no estudia medicina para operarse a sí mismo, ni un abogado estudia para sacarse a la cárcel a él, a lo mejor más de uno, pero normalmente será para servir a los otros. Entonces, cómo los demás están presentes, no solamente como quien me da de comer, sino a quien sirvo y a través del cual logramos una mayor armonía social. Una flexibilidad, concluir este apartado en la pregunta, donde para poder ser flexibles necesitamos una base sólida. O sea, si una varilla queremos que sea flexible, hay que enterrarla bien y que tenga una buena base, si no se nos va a quebrar. Entonces, para ser flexible hay que tener un fundamento, que es el que necesitamos buscar, a partir del cual flexibilicemos. Hay cuestiones que son innegociables y que son fundamentales. Lo demás, los modos, las formas, las maneras, pudiéramos flexibilizar. Un poco tomando la imagen jesuita, aquello de unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Hay cosas esenciales a mantener, sobre eso formamos. Lo que es accidental, démonos la libertad, pero que en todo la caridad, la misión, la visión y los valores no dejemos de tenerlo. Concretamente, las personas que tienen raíces son las que se mueven. Quien no tiene raíces, valores, principios, en la vida tiende a aferrarse y a no moverse, precisamente por la inseguridad que significa. Entonces, que esta arquitectura flexible sea capaz de formar personalidades sólidas. No quedarnos como lancha sin motor en el mar o como hoja al aire, sino como una lancha con motor que tiene brújula clara, aunque en el mar no existen avenidas ni hay periféricos, sino que hagamos camino caminando juntos en esta visión de universidad. Que cuando vayamos a construir un barco, más que solamente preocuparnos por los materiales, nos preguntemos si hay alguien que quiera salir a alta mar. Si no, el problema es que estamos construyendo para que nadie lo utilice. Gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Complementa su respuesta esta idea de la arquitectura abierta. No solamente es necesario e importante pensar en planes, programas curriculares flexibles, sino también en la importancia de la formación de todas las dimensiones del ser humano y de que esa formación tenga una perspectiva ética, moral y de compromiso. Vamos a pasar a nuestra última pregunta, a nuestra última intervención. Doctor, educación de por y para la vida. ¿Sí nos ayuda usted con su respuesta? Sí, muchas gracias. Aquí pido disculpas porque voy a hablar del modelo educativo jesuita, pero noto mucha sintonía y mucha posibilidades de que les suene mucho lo que voy a señalar. Me gusta mucho esta idea de educación de por la vida, para la vida, en la vida misma. Y en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús, tenemos como 7 elementos que son como directrices para que no olvidemos el sentido de esta educación que trasciende solo la formación profesional y que es una educación que realmente trasciende. Las voy a decir muy rápidamente, me voy a detener muy poquito en algunas, porque algunas son, yo creo que compartidas por muchas instituciones. En primer lugar, son 7 elementos. El primero, que incluso ya comenté previamente, lo que hacemos es formación integral, no solo formar profesionales. Lo segundo es el cuidado de las personas. Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales esto le llama la cura personalis, es decir, el que cada estudiante necesita una atención específica particular porque cada quien, comillas, necesita una cura particular. Los ejercicios espirituales, Ignacio es muy enfático en decir al que guía los ejercicios que tiene que ir graduando y adaptando a las necesidades de las personas. Entonces, este cuidado de las personas es un elemento clave de nuestros modelos. El compromiso por la justicia y la reconciliación, el compromiso social. La centralidad del aprendizaje del estudiante, es decir, pensar todos nuestros procesos que
¿qué va a hacer el estudiante con este contenido? ¿Cómo lo va a procesar? Los estudiantes no aprenden por lo que les decimos, aprenden por lo que ellos hacen con lo que les decimos. O no aprenden leyendo, aprenden con cómo trabajan con la información que leen. Entonces, no perder nunca de vista la centralidad del aprendizaje. Ayudar o formar a los estudiantes para que tengan una perspectiva global e intercultural. Es decir, que vean que su perspectiva de la realidad debe ser confrontada por la perspectiva de otros, incluso en un ámbito internacional o global, y que hay otros saberes y formas o modos de enfrentar esta perspectiva de la realidad que no necesariamente son los nuestros. La excelencia profesional y humana, en el fondo que eso queremos lograr. La frase que utiliza o la expresión que utiliza Ignacio de Loyola para esto de la excelencia, bueno, la frase original de Ignacio de Loyola es el magis, que se traduce algo así como el más, o sea, el buscar lo más en todo proceso. Pero ese más no es un más egoísta, sino es qué es lo que puedo hacer yo más en mí para mi persona, pero en cuanto que sirve a los demás. Entonces, buscar esta excelencia humana y profesional, pero es una excelencia para el servicio. Y finalmente, el ámbito universitario es un ámbito privilegiado para discernir la vocación, porque los estudiantes justo están construyendo sus proyectos de vida, decidiendo qué se quieren dedicar en los próximos años. Les llegan en este momento preguntas existenciales, entonces también considerar que los procesos en donde ayudemos a los estudiantes, ustedes igual que nosotros tienen una larga, incluso ustedes tienen más número de materias de formación humanista, estas materias generales para los estudiantes, bueno, son espacios privilegiados para ayudar a los estudiantes a discernir también su vida y que no neguemos esta posibilidad porque en la universidad los estudiantes toman decisiones que van a tener un lugar muy importante en el resto de sus años. Estos 7 elementos los comparto como pistas que hemos tenido nosotros para acercarnos a esta idea de una educación que trascienda lo universitario, sino que sea una educación que vaya más allá del ejercicio de la profesión y se quede en los estudiantes como un sello muy importante de su forma de ser y hacer en el mundo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Veo muchas coincidencias de estos 7 elementos que habla usted de su modelo educativo. Nuestro modelo educativo tiene 10 principios de la acción educativa. Creo que todos coinciden plenamente. Hermano Pedro, si nos ayuda. Gracias, Alejandro. Esta idea de educar de por vida, en la vida, para la vida, tiene mucho que ver con la formación de los valores. Ustedes recuerdan que para nosotros educar en el valor, con el valor, desde el valor. O sea, no se puede educar para la verdad con la mentira. Y se trata de educar en la justicia, para la justicia, desde la justicia, como una manera de experimentar en los años de universidad lo que va a ser, como ha comentado muy bien Juan Carlos, esta trascendencia para la vida. Somos los mismos, pero no somos. La jornada de bienvenida, con la de medio camino y con la de cierre, nos ayuda a que vayamos tomando conciencia de ello. Y para vivir también y prepararme para lo que vendrá. Es decir, hombres y mujeres formados con proyecto de vida. Yo creo que en la medida en que logremos estos objetivos dentro de nuestra currícula, estamos también consiguiendo este educar para la vida. Resumiéndolo, también estamos diciendo que es formar la conciencia de identidad, pertenencia y solidaridad, que hemos tocado anteriormente. Se trata de educar en la unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad, que mencionamos. A final de cuentas, para ser feliz haciendo felices a los demás. Yo no sé cuál va a ser el futuro de ustedes, mío, nuestro, de nuestros estudiantes, pero si alguna vez en la vida hemos descubierto que se puede ser feliz y vivir fraterno, los embates de la vida permitirán una memoria agradecida que diga, se puede. Y estamos educando para la vida desde la vivencia y las experiencias que nos han transformado. Vivir con verdad en la mente, bondad en el corazón, belleza en el ser y solidaridad en las manos. Un clima de justicia y paz, de respeto a la casa común, donde, nos lo recordaba Omar, aprendemos a aprender, a desaprender, a reaprender, para aprender a usar y tener, aprender a sentir, a respetar, a amar, a reconciliarnos, a perdonar, a amar. Todos estos valores, que junto con el cálculo que comentabas, o la geometría, las humanidades, en fin, son vivencias que necesitamos vivir en la universidad y que marcan la vida.
el hecho de que alguien se acordó de mí cuando estaba enfermo, el alguien que me tendió la mano cuando no tenía para una colegiatura, el que en una pandemia alguien me llamó por teléfono y me dijo, no estás solo, transforma la vida y educa para la vida. En este sentido, educamos hacia adentro y desde dentro, en la interioridad, la espiritualidad y la trascendencia. Lo hemos dicho, educar con miras de eternidad, aprendiendo a autoconstruirse, autogestionarse, dejarnos afectar y tener conciencia de nuestra adaptabilidad y a la vez de nuestra vulnerabilidad. Creo que esa honestidad en la vida nos permite formarnos para el futuro. Ciertamente este ser más es qué más puedo hacer, dónde más puedo estar presente, pero también saber que me equivoco, que puedo equivocarme, pero que tengo ideales en la mente. O sea, tener un lugar donde llegar, pues lo llamamos casa. Pero si en ese lugar además tenemos donde compartir el afecto, el amor, pues le empezamos a llamar ya hogar. Y la palabra hogar significa hoguera, calor, en torno a la fogata compartimos ello. Pero si además tenemos la presencia de alguien con quien relacionarme, que me motiva, para quien tengo identidad y pertenencia, le llamamos familia. Y lo que queremos educar para la vida es cuando hablamos de una familia lasallista, formarte en familia para el futuro, etc. Y si en esta familia además está Dios, le llamamos iglesia doméstica. Entonces, en esa progresión de ir de menos a más en la formación que damos, esta educación de por vida creo que puede ser nuestra gran herencia para nosotros y a través de nosotros para nuestros educandos. Responder desde las aptitudes, las capacidades, las habilidades, las destrezas, las actitudes, convicciones, valores, principios de vida, criterios éticos. Hemos compartido lo que siento, lo que quiero, lo que sé, lo que puedo, lo que debo. Todo eso son elementos a formar desde la arquitectura flexible, los contenidos o los modelos educativos. También lo que pienso, lo que creo, lo que digo y lo que hago. Para desde aquí formar con la esperanza. Que algo se pueda no quiere decir que se deba hacer. Y este criterio ético hoy es clave en la formación que damos al futuro. No sabemos cómo va a venir la bioética, por ejemplo, que es uno de los grandes retos de futuro. Y sin embargo necesitamos formar esos criterios desde el hoy y aquí en esta mirada de eternidad. Concluyéndolo, trataríamos de decir como universidad, de decir sí a la persona, pero dentro de exigencias comunes. Decir solo la persona puede fomentar el individualismo, el yo como centro, el desajuste de los demás y vivir solo para satisfacer necesidades. Necesitamos formar en esa educación para la vida, para el otro, desde los demás, donde el criterio del pobre y del necesitado marque nuestra formación. Un sano y difícil equilibrio para la vida fraterna, el servicio, la socialización, la experiencia solidaria, sin olvidar que formamos para la vida cuando educamos en el esfuerzo, la renuncia y la voluntad. Esto no aparece a lo mejor dentro de las asignaturas a evaluar, pero que un muchacho se esfuerce, renuncie, conviva, sepa sacrificar un 10 por desvelarse una noche explicando al que no lo sabe, creo que tiene mucho más valor en esta cuestión. Permítanme ponerlo con un ejemplo muy concreto, pero que nos ayuda a saber hacia dónde queremos educar. Que la gente que se encuentre con ustedes, con nosotros, con un egresado de la universidad diga, qué bueno que te conocí, qué grandeza es, me encuentro con Dios a través de ti, y que no sea al revés. Lástima que te conocí, ¿para qué te sirven tantos estudios, tantos papeles y tantos conocimientos y no eres capaz de dar la mano, ser solidario y hacer feliz a los que están contigo? Gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Bueno, creo que de alguna manera la frase de educar por la vida y para la vida, la respuesta del hermano Pedro tiene que ver con esto. Para hacerlo así, tenemos que educar desde y para los valores. Muchas gracias, hermano Pedro. Pues bien, por cuestión de tiempo hemos llegado al final de este panel. Me parece que la charla que hemos tenido ha sido muy rica y las ideas que nos han compartido, las reflexiones también. Tenemos la tarea de incorporarlos a la reflexión futura en la universidad. Pues muchas gracias al doctor Juan Carlos, muchas gracias al hermano Pedro y devuelvo la moderación a la maestra Lupita.